Hola, te doy la bienvenida a un nuevo vídeo. Normalmente... Hola, soy yo, Laura. Bueno, mi versión animada. He pensado que si me gusta ilustrar, entonces mejor ilustrarme para mi canal de YouTube. Y aquí entre tú y yo también aproveché para mejorar un poco todo. Mejoré mi aspecto porque me teñí las raíces del cabello y me pinté este jersey rosa que no poseo en la vida real. Mejoré mi estudio, bueno, lo creé de cero porque no tengo uno. E incluso mejoré mi tecnología porque me dibujé con un ordenador nuevo y todo. ¿Qué les parece? En conclusión, creo que este cambio será una mejora para todos y por supuesto espero que a ti también te guste. Muy bien, una vez que hemos aclarado esto, empecemos el vídeo. Hoy vamos a probar los marcadores Staedtler, que creo que se pronuncia así, que adquirí del supermercado Lidl. Si mal no recuerdo, costaron alrededor de 3 euros por los 24 marcadores. La verdad me parecen bastante económicos. De acuerdo a la caja, son unos marcadores de punta de fibra, con tinta a base de agua y con punta de 1 milímetro. También, de acuerdo a la caja, los rotuladores están diseñados para libros de colorear para adultos. Por eso decidí probar los marcadores con ese fin, es decir, buscar hojas o libros para colorear destinados a adultos. Primero intenté probarlos en una hoja de colorear que yo misma creé hace unos meses. El dibujo está impreso en un papel Bristol de la marca Canson. Y si has visto mis vídeos sabes que me encanta mucho usar este papel. Pero luego que terminé de colorear pensé, creo que estoy usando estos marcadores de forma incorrecta. Es decir, si estos marcadores se publicitan para coloring books, entonces estoy usando el soporte equivocado. En mi opinión, el papel de un libro es probablemente distinto a este papel Bristol que estoy usando, el cual suele ser más resistente. Por lo que decidí finalmente probar estos marcadores en el medio correcto, un libro para colorear. Conseguí este libro, El Exótico Oriente, y comencé a colorear este pez. Luego me di cuenta que este era un pez koi, el cual normalmente es rojo. No me estaba gustando el resultado, por lo que decidí cambiar de página y colorear este dibujo inspirado en la cultura japonesa. Por si les interesa saber, el libro lo compré en una tienda llamada Book Center a 2 euros en descuento. Ellos tienen disponible la compra online también. Les dejaré el link en la descripción del vídeo por si acaso les interesa adquirirlo. El libro se llama El Exótico Oriente, es de Editorial Planeta y tiene 96 páginas para colorear y generar disminución del estrés. Te dejo ahora con el proceso de color, un poco de música y al final del vídeo te comentaré mi humilde opinión sobre estos rotuladores.
Bueno, ¿qué me parecen los marcadores? La verdad, están bien. Los rotuladores son muy económicos y ofrecen mucha variedad de colores, específicamente 24 rotuladores en esta caja. Todos los colores tenían bastante tinta, tanta que traspasó la página del libro. Lo mismo sucedió en la hoja Bristol que usé primero. En conclusión, los recomiendo. Quiero darte las gracias por llegar hasta aquí y acompañarme en este proceso. Si has encontrado este video útil o entretenido, no dudes en suscribirte al canal para más contenido similar. Antes de despedirme, aprovecho para enviarles saludos a Miguel Vázquez y a Katy S. Y les agradezco por dejarme sus comentarios en vídeos que hice anteriormente. Y si tú quieres decirme algo, no dudes en dejar un comentario debajo del vídeo. Yo tengo un canal muy pequeño que está creciendo poco a poco, por lo que no tendré problema de responderte rápidamente. Ahora sí, me despido y espero verte en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto!